Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos, todas a esta presentación del libro Gramsci en México. Pues tengo el enorme gusto de estar aquí con Sergio, con Berenice, con Diana Fuentes. Este, y bueno, voy a presentar brevemente a los presentadores, Sergio y a Berenice. Y bueno, sin mucho más, les cederé la palabra para pues dar comienzo a la presentación. Pues comienzo así con el orden de aparición en el que están. Pues Sergio Lomelí es doctor en filosofía por la UNAM, ha sido profesor de esta disciplina durante 15 años, impartiendo cursos a nivel profesional y medio superior. Ha impartido clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, o CCH Azcapotzalco, de 2010 al 2017, en el Instituto Técnico Autónomo de México, perdón, Tecnológico Autónomo de México, del 2016 al 2018, en las facultades de Economía desde 2008 y Filosofía y Letras de la UNAM, de 2006 pues hasta ahora. Desde mediados de 2017 se incorporó como profesor investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la UAM Morelos. Y bueno, yo personalmente tuve el gusto de tomar clase con él, y pues un profesor muy querido, entonces me da mucho gusto reencontrarnos por acá, aunque sea de esta manera. Y bueno, pues te cedo la palabra, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. El gusto es absolutamente mutuo. Este, pues muchísimas gracias, Diana, por haberme invitado a platicar sobre este nuevo libro. Muchas felicidades, Diana y Máximo, por esta publicación. Se celebra este, el pensamiento crítico en México y que encuentre espacios editoriales y de publicación para su difusión, que es un poquito sobre lo que va a ir en todo caso mi pequeña plática. Ujú. Eh, bueno, pues les cuento que este texto, este libro, eh, es una obra que explora la recepción de, digamos, de las aportaciones teóricas de Antonio Gramsci en México, ¿no? Hay que decir que es una recepción fuerte, ¿no? Muy presente en México, aunque no hegemónica, ¿no? Eh, quiero justamente subrayar cómo estoy ocupando un concepto que le debemos a Gramsci para reflexionar sobre esto, que es el concepto de hegemonía, ¿no? Eh, y que es una herramienta poderosa para reflexionar críticamente sobre las relaciones de poder en el mundo, en el capital. Y yo decía justo cómo a pesar de la fuerte y extendida recepción de Gramsci en México, es una lectura que no es hegemónica, ¿no? Y no es hegemónica porque lamentablemente el marxismo hegemónico era de corte, bueno, de otro corte, vamos a decirlo así, contra el cual todos los que queremos hacer recuperar a Marx de forma crítica, siempre nos tenemos que estar peleando, ¿no? En los círculos no marxistas o no marxianos, siempre se piensa que si uno lee a Marx, entonces es economicista, determinista, no sé, marxista-leninista de la tercera internacional, no sé cómo se representa, pero no como nos gustaría, ¿no? Pero sí que ha sido una presencia continua, ¿no? Eh, chance fantasmagórica, como diría Marx del comunismo, ¿no? En el prólogo al manifiesto, ¿no? Y esto es algo que ha quedado patente en el simposio en el que estamos participando de Marx y marxismos a lo largo de todas las mesas que hemos presentado, la referencia continua y constante y permanente a, a Gramsci se ha hecho presente, ¿no? Lo cual me parece es un fiel testimonio de la vigencia de la, del pensamiento de Gramsci en México, desde los derroteros de la teoría crítica, ¿no? Y me parece que tal vez eso tiene que ver con la forma muy particular en la que Gramsci se apropia y desarrolla la teoría de Marx, ¿no? De forma tan crítica, voy a usar el término también tan anómala,
¿no? Tan rica, e inventiva, con esta capacidad de incorporar nuevos conceptos para reflexionar sobre la teoría, aportando, digamos, estas nuevas gafas para apropiarnos de la teoría de Marx, ujú, tan distinta a las ortodoxias de su tiempo y también a las ortodoxias de nuestro tiempo, ¿no? Eh, General me parece una fuente que no se agota de pensamiento crítico y, digamos, esto es algo que hay que señalar siempre sobre la obra de Antonio Gramsci, ¿no? Eh, Quiero decir, bueno, como afirma Diana en la introducción al libro, eh, no se trata, dice Diana, de afirmar o de pensar la vigencia de Gramsci en general y abstracto, ¿no? Sino de la forma en que su recepción se instala en las disputas que se libraron en el marxismo al interior del siglo XX, ¿no? Y cómo estas disputas tuvieron presencia, ¿no? Y concreción específicamente en México y en Latinoamérica. Y me parece que el libro justamente logra dar cuenta de ello de una forma muy atinada. Hay que decir, ¿no? Que hay una recepción temprana, de una reflexión temprana y una traducción también bastante temprana de la obra de Gramsci. Y cómo fue desde su inicio un derrotero, ¿no? Una referencia importante para dar la lucha en contra de las concepciones más economicistas, más mecánicas de las lecturas de Marx. Em, y sobre ello creo es fiel testimonio esta compilación que realiza el libro. Les voy a contar un poco la estructura, digamos, en cómo están compilados los textos. Hay como tres grandes secciones. La primera sección agrupa temáticas diversas, ¿no? Está el tema de la recepción y publicación de la obra de Gramsci en el mundo de habla hispana. Sobre esto me voy a, digamos, a enfocar más. También la relación con el Partido Comunista Mexicano, la inserción que tuvo el pensamiento de Gramsci en la Universidad Nacional Autónoma de México y cómo eso construyó una tradición, ¿no? de pensamiento crítico. Eh, la presencia e importancia del grupo argentino pasado y presente para la difusión y el conocimiento del pensamiento de este autor italiano en el mundo de habla hispánica, sobre todo en Latinoamérica. La segunda sección de textos tiene que ver, son más como de recepción de autoría, ¿no? De los grandes nombres, de los grandes teóricos, los grandes pensadores, que en nuestra comunidad intelectual, vamos a decir, recibieron y pensaron a Gramsci. Hay un texto sobre Pereira, por ejemplo, hay un texto sobre Dora Canuzzi, hay un texto sobre Sánchez Vázquez y otro sobre Pablo González Casanova. Finalmente, hay una tercera sección en la que se agrupan nuevamente una baraja de temáticas, ¿no? El impacto que tuvo Gramsci, por ejemplo, en los estudios culturales en México, de la etnografía educativa, estudios políticos y sociales, y, digamos, nos ofrecen un mapa, un panorama, justamente que nos permite darnos una buena idea de cómo ha sido este impacto del pensamiento de Gramsci en México. Hay participaciones, bueno, de Diana, de Máximo, evidentemente, de Jaime Ortega, de Víctor Pacheco, de algo, bueno, no les voy a enumerar todos, pero es una, digamos, grandes colegas, grandes académicos que están pensando y escribiendo para conformar este volumen. Yo me quiero centrar sobre todo en el texto de Diana, que además la tenemos aquí presente, y entonces les voy a platicar de qué va. Eh, ya me gustó mucho, por cierto. El texto de Diana reconstruye, ¿no? En una labor
¿cómo decir? Detectivesca, ¿no? Es esta reconstrucción de detective, de seguir huellas, ¿no? De encontrar evidencias, de ir reconstruyendo los hechos, una ruta, un camino, ¿no? La ruta de la publicación de la obra de Gramsci, ¿no? A mí me interesa particularmente la ruta de la publicación de los cuadernos de la cárcel. Eh, Desde que estos son entregados por Gramsci a su cuñada Tania, ¿no? Antes de su muerte, y como ella los intenta mandar a Moscú al año siguiente, tardan todavía un año en llegar a su destino, digamos, toda la odisea de la publicación hasta, digamos, hasta la conclusión de la publicación de los cuadernos de la cárcel en su edición crítica en México, hacia el año 2000, cuando se publican los dos últimos tomos de esta colección programada por, me parece, acá no recuerdo bien, desde los 80s, ¿no? Que había publicado los 4 primeros, digamos, en un periodo más o menos rápido de tiempo, y los dos últimos, bueno, yo digo, los 2000 para mí son hoy, ¿no? Porque uno ya está viejo, pero para mí sí todavía es muy reciente, ¿no? Muy, muy, muy reciente. Este, y entonces está esta reconstrucción de la cual les quiero contar algunas de las paradas muy interesantes, ¿no? Como entre el 63 y el 75 se dio a conocer su obra, digamos, en una edición, o edición-selección de Toglia, que no es la edición crítica, los cuadernos de la cárcel, que tienen estos títulos que agrupan temáticamente y no cronológicamente partes de los cuadernos de la cárcel, y que es, creo, no sé, para los no iniciados, voy a decir así, para los que no somos iniciados a Gramsci, más bien entramos por esa ruta, creo, ¿no? Por estos tomos que agrupan temáticamente, secciones de los cuadernos de la cárcel, y los hacen, la verdad, muy digeribles, o sea, muy accesibles para los que, porque yo también alguna vez intenté entrar a los cuadernos de la cárcel y les cuento que es tarea ardua. Es difícil la lectura, y sobre todo esta edición es muy compleja, ¿no? Eh, en México, ya desde el 59, nos cuenta Diana, había un texto publicado este, por el sociólogo Víctor Flores Olea, ¿no? Y digamos, antes de los 60 ya empezaban a aparecer publicaciones de Gramsci en español. En el 67, Grijalvo publica La formación de los intelectuales. Yo la verdad es que nunca había entrado a hacer historia editorial, nunca había, y siempre he pensado que es interesante, pero digamos a lo largo del recuento que hace Diana, nos enteramos de quiénes son y cuál es el proyecto detrás de estas editoriales, de estas publicaciones. Bueno, en el 67 en Grijalbo yo tengo 2 ediciones de ese año que he pescado así de los libros de viejo. Una de las obras completas de Lukács, ahí tengo mi edición de Historia y Conciencia de Clase desde el 67. Y tengo también una primera edición de Dialéctica de lo Concreto de Kozik de ese año. Pero fíjense lo que están publicando, ¿no? O sea, Grijalvo, ¿qué está publicando en el 67? A Gramsci, a Lukács, a Kozik, que para mí son los grandes referentes en el marxismo crítico, ¿no? Eh, este, y me resultó así súper interesante. Ya para el 70 es cuando viene la publicación de la famosa antología de siglo XXI, ¿no? Está traducida y comentada por Manuel Sacristán. Esta fue yo tal vez mi segunda parada, ¿no? En mi acceso a Gramsci, es esa antología. Em, Aquí me pregunto si es la de escritos políticos, la café o la naranja. No sé, me preguntan, no sé cuál se publicó primero, pero digamos, para mí me encontré los dos y estaba con hambre de eso, y entonces me los conseguí los dos. Em, bueno, esta reconstrucción que les cuento yo, que es detectivesca, ¿no? De la ruta,
da cuenta de relaciones políticas y sociales, ¿no? De marxianos críticos y revolucionarios en distintos puntos, en distintas geografías del mundo, ¿no? Nos enteramos de qué está pasando en Italia, en el Estado, en distintos lugares del Estado español, en Argentina, en México, en Chile, ¿no? Vamos a decir, se hace una red de recepción eh, de la obra de Gramsci, que es muy interesante. A mí me interesa el cierre, me interesa mucho el cierre del texto de Diana, porque pone una reflexión muy interesante sobre el devenir de la industria editorial y el giro observable de las últimas décadas en que el pensamiento crítico ya no se encuentra o ya no encuentra espacios o encuentra espacios muy limitados en las editoriales comerciales, ¿no? Y donde sí hay, digamos, publicación todavía de textos, digamos, marxianos, críticos, etcétera, son más bien las publicaciones eh, clásicas y no hay un espacio para los nuevos pensamientos críticos como hubo, por ejemplo, en otros tiempos, ¿no? Y entonces este giro hace que el pensamiento crítico contemporáneo se tenga más bien que refugiar en los espacios universitarios. Esto me pone a pensar mucho justamente en las, digamos, en el impacto que esto tiene en la difusión del pensamiento crítico. Ajá. Porque si la recepción de Gramsci fue tan grande en México, en Latinoamérica y en el mundo de habla hispana, eh, esto tiene que ver con esfuerzos políticos editoriales de grupos intelectuales, partidos, militantes, militantes exiliados, con este compromiso tan fuerte con con la difusión, la divulgación, la producción de pensamiento crítico que tuviera un impacto amplio, ¿no? Porque, no, o sea, al reconstruir, al observar la ruta de publicación, se observan esfuerzos paralelos, simultáneos y dislocados de publicar, ¿no? De publicar mucho y por todos lados. Y esto tiene que ver con establecer las condiciones materiales de posibilidad de la apropiación del pensamiento de un autor. Entonces, hoy el pensamiento crítico tiene que encontrar nuevas rutas de divulgación. Claro, acá me van a decir que tal vez no estoy poniendo suficiente atención en lo que sucede, y esto es cierto, o sea, es confesión, en lo que sucede en redes, ¿no? Eso soy un neófito, un neandertal al respecto, sí soy muy torpe para esto, ¿no? De todas formas, sospecho que no es lo mismo, y acaba mi sospecha. Hay una sobreexposición de información en redes. Y esto es un poco lo que me repele o me rechaza a mí, que cuando intento entrar a redes no hay discriminación. Está todo es demasiado, ¿no? Mi cabeza no puede lidiar con tantos estímulos que están allá afuera, ¿no? Y ahí me pasmo, ¿no? Y las editoriales, cómo funcionan las editoriales, y esto no solo es positivo, también es cuestionable, eran filtros, eran filtros. Y a veces esos filtros funcionan y a veces estorban al pensamiento crítico. Pero lo que sí había eran estas curadurías editoriales, estas posturas políticas, más que una curaduría era un corte político, ¿no? Que no quería decir una unidad ideológica, sino una apuesta política por divulgar pensamiento crítico, aunque no fuera estrictamente
aunque no, digamos, estuviera en estricta concordancia o no hubiera contradicción entre esto, ¿no? En estas, y esto es, yo creo, un problema hoy, y que tenemos que encontrar formas, rutas de divulgar, socializar, publicar, vamos a decir, difundir el pensamiento crítico que rebasen los espacios universitarios, porque los espacios universitarios estamos limitados para hacer esto. Y por lo cual, justamente quiero cerrar diciendo, aplaudiendo esta nueva publicación, porque justamente está en esta trinchera, está en la trinchera de mantener viva la publicación del pensamiento crítico en México. Y y, es, y eso es lo que quería yo comentarles. Muchas gracias. No, pues muchas gracias igual a ti, Sergio, que pues con esta presentación a mí me dan ganas de, ahorita que acabe esto, pues igual descargar el libro que está gratis ahí en Esto, internet para quien quiera eso. y ponerme ahí. Pero bueno, igual acabo de caer en cuenta que pues no comencé con lo primero, ¿no? Que es pues justamente felicitar a Diana aquí presente y a Máximo que no puede estar ahorita aquí con nosotros, pero creo que no lo hice, entonces aprovecho ahora para felicitarlos enormemente pues, por este trabajo. Este, y bueno, también pues aprovechar para agradecer por invitarme aquí pues a estar con ustedes en la presentación. Y bueno, ahora pues vamos a hacerle la palabra a Berenice. Vamos a leer brevemente pues la semblanza. Berenice es profesora asociada de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha impartido clases en la UNAM por más de 10 años. Es doctora en Sociología por la Universidad de Essex, Reino Unido, y estudios de posgrado y licenciatura en la UNAM. Asimismo, realizó estudios de especialización sobre organizaciones no gubernamentales en la Universidad de Nueva York y tiene experiencia profesional en el rubro editorial académico en el Reino Unido y en Estados Unidos, en organizaciones de derechos humanos en México. Sus intereses de investigación y publicaciones se han centrado en movimientos sociales contemporáneos en América Latina, principalmente en Bolivia y México, en contextos de transformación política y reestructuración económica a finales del siglo XX y mediante perspectivas de sociología política e historia oral. Y pues bueno, yo para no robar demasiado tiempo la palabra, ya, pues yo más bien ya quiero también escucharlos. Entonces, adelante, Berenice. Gracias, Luis. Y pues sí, antes que nada, un gran agradecimiento a Diana y a Máximo por invitarme a presentar su libro, el libro que coordinaron, ¿no? Porque aparte de mi propio interés por la obra de Gramsci, me da gusto que he tenido la posibilidad de acompañar el proceso, creo yo, de la producción del libro a partir de mi presencia en la Asociación Gramsci México, ¿no? Entonces, pues muchas felicitaciones. Y voy a centrar mi presentación creo que el mejor pues reconocimiento que le puedo dar al libro es centrándome en su contenido propiamente, ¿no? Y recalcar por qué me parece que es una contribución y un aporte importante. Como socióloga latinoamericanista, mi propio interés en la obra de Gramsci radica justo en la innegable influencia que ha tenido en la teorización e interpretación de nuestra realidad social, cultural y sobre todo política, desde un plano filosófico analítico, pero también desde un plano militante de izquierda. En ese sentido, este libro es una gran contribución. En primer lugar, a los estudios gramscianos como campo de conocimiento, porque a lo largo de sus capítulos nos rastrea, nos lleva de la mano, ¿no? Con una descripción sumamente rica, los intensos debates y discusiones sobre diversas interpretaciones de la obra de Gramsci y los conceptos que desarrolló, que se han dado
tanto en la militancia de izquierda como en la Academia Mexicana desde mediados del siglo XX. En segundo lugar, este libro es un enorme aporte como fuente de la historia intelectual marxista en México y de México como espacio de intercambio académico favorecido en América Latina, gracias a las migraciones y exilios de intelectuales de la izquierda que salieron de sus países de origen por motivos políticos, como ustedes ya saben. Por lo mismo, la importancia de este libro también radica en que nos guía por un recorrido del impacto que tuvo la obra de Gramsci en la historia de la militancia comunista y de la izquierda en México y América Latina. Entonces, pues les decía, ¿no? Como latinoamericanista, creo que el libro es útil para no solo quienes estén interesados en la obra de Gramsci, sino en quienes estén interesados en reconstruir esa historia intelectual y militante de izquierda en la región y de México como un lugar privilegiado, ¿no? Por pues la concentración de tantas discusiones desde la izquierda, ¿no? Sobre la política en la región en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, ¿no? Entonces, intentaré argumentar cada uno de estos puntos a partir de un breve recapitulado de las discusiones y autores documentados en este libro de manera tan rica y especializada, ¿no? Aunque no por ser especializada significa que sea inaccesible para quien pretenda, como les decía, acercarse tanto a la obra de Gramsci como a las discusiones que ha generado su obra por varias décadas ya en México y en la región latinoamericana. En principio, el libro nos ayuda a comprender la estructura y fuentes de la obra de Gramsci, como ya nos adelantaba Sergio, ¿no? Además de su traducción del italiano y tránsito a Latinoamérica, lo cual, como se explica sobre todo en los primeros capítulos, ha sido una ruta larga y multisituada, ¿no? O sea, como ya nos adelantaba Sergio, sucedió desde esfuerzos múltiples, desde esfuerzos editoriales múltiples y simultáneos, ¿no? En concreto, el capítulo de Diana Fuentes, como ya nos decía Sergio, nos detalla sobre las ediciones de las selecciones rearticuladas por Palmiro Togliatti de los Cuadernos de la Cárcel, que después se tradujeron al castellano por el español Manuel Sacristán y el argentino José Arico en las editoriales de Siglo XXI y Juan Pablos. Y luego la totalidad de los Cuadernos de la Cárcel editados por ERA y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Después, Víctor Pacheco y Aldo Guevara nos recuentan sobre la llegada e influencia del pensamiento gramsciano a México en la trayectoria del Partido Comunista Mexicano. En particular, es interesante ubicar la influencia de Gramsci como militante y símbolo para las luchas antifascistas que adoptaron figuras del exilio español e italiano en México, como de manera más renombrada Tina Modotti, ¿no? Pero asimismo la influencia que tuvo como teórico de la revolución socialista, ¿no? O sea, esto es particularmente importante cuando se reconstruye la historia del propio Partido Comunista en México. De esta manera, el pensamiento gramsciano fue uno de los marcos de análisis que militantes de izquierda retomaron para pensar los cambios políticos y estructurales ocurridos en México y para hacer un diagnóstico sobre las potencialidades de las luchas sociales en ese largo camino hacia el socialismo y comunismo. Primero sobre la Revolución Mexicana y el régimen postrevolucionario corporativista, y después del autoritarismo institucional creciente, incluso dentro del propio Partido Comunista Mexicano. Como nos relatan los autores, Gramsci resultó crucial en la interpelación con las discusiones eurocomunistas sobre el papel del partido en estas transformaciones y de la vinculación entre las luchas. Creo que se trabó, ¿verdad? Ok. Pensé que había sido yo. Yo también, pero por eso pregunto. Sí, me parece que Berenice tuvo algunos problemas técnicos.
Bueno, pues mientras le carga la computadora o el internet o lo que haya fallado, mientras en Facebook, Yankel Peralta manda felicitaciones. Y no sé si querías decir algo más, Sergio, porque me parece que no sé si te corté o... Ah, va. Porque creo que cuando dije que estaba ahí colgado en internet querías decir algo, pero no me percaté mucho. No, bueno, es que justo, sí, esto, lo que quería decir era justamente que uno de los grandes atinos, me parece, es ponerlo de libre acceso. O sea, esto es una maravilla, ¿no? Que el texto se encuentre de libre acceso en la red. Sí, me parece, justamente una de estas acciones que hay que hacer para difundir el pensamiento crítico, que esto es maravilloso de este libro. No sé si es solo el libro o es un corte editorial de Diana de la UAM. Como... Sí, la UAM, cuando menos en la UAM Xochimilco, que es donde yo trabajo, donde está mi plaza, tiene todos sus libros, son de libre acceso ya, todas sus publicaciones. Debería ser una política, claro, a seguir ya institucionalizada en las universidades, Sí, ciertamente. sí. Y además, bueno, con todo lo que esto implica, porque también existe en papel y la distribución y todo en buena medida es de la editorial Ítaca, que como todos sabemos está metida en el pensamiento crítico desde siempre. Me dice Berenice que se le fue el internet, Pero entonces... creo que ya está de vuelta. Ah, ya, ok. Sí, sí, Ay, sí. sí, una enorme disculpa. Para que vean, estoy en Inglaterra y ni con, según el mejor internet del mundo, pasa esto, ¿no? Una enorme disculpa. No sé, ¿gustan que continúe o...? Sí, si quieres, adelante. Sí. Bueno, estaba comentando que después de cómo el capítulo de Víctor Pacheco y Aldo Guevara nos recalcan la importancia que tuvo Gramsci en la militancia y en el Partido Comunista Mexicano. Después hay otro momento, ¿no?, muy fructífero de discusión de la obra de Gramsci en México, que va a suceder después de la Revolución Cubana y de los exilios latinoamericanos, ¿no? Esto producto de todos los intercambios, ¿no?, que tuvieron un espacio privilegiado en las aulas y conferencias internacionales en la UNAM, como nos lo recuentan Máximo Modones y Jaime Ortega en su capítulo. Destaca la importancia del seminario gramsciano organizado en la ciudad de Morelia en 1980 por José Aricó y Julio Labastida, que giró en torno al concepto de hegemonía y donde Ernesto Laclau y Chantal Mouffe presentaron su propia y tan controversial interpretación gramsciana de hegemonía y lo nacional popular, y su potencial como estrategia para el cambio político en la región. Así, entre las décadas de los 60 y 80 podemos encontrar entre las aulas de la UNAM y otras instituciones educativas mexicanas como la propia BUAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Colmex y el Cinestaf en el Politécnico, el paso de figuras prominentes de la teoría política y social latinoamericana, y muchas de las discusiones que serían fundamentales en su obra y pensamiento se desarrollarían durante esta época y en México. Este libro nos ayuda a rastrear la manera en que la obra gramsciana contribuyó en la construcción de estos ejes de estudio. Para ello, merecen secciones específicas Agustín Cueva y su crítica a la teoría de la dependencia y lo que él llamó neogramscianismo. También René Zabaleta y la importancia de las experiencias de lucha nacional populares en su teorización sobre el Estado, así como un capítulo de Martín Cortés sobre la presencia del grupo editorial militante argentino de pasado y presente, en donde participaron Héctor Agosti, Juan Carlos Portantiero y José Aricó, fundamentales para las discusiones en torno a los populismos y los procesos de transición a la democracia, ¿no?, tan importantes en su momento
Cono Sur, en toda la región, y pues un debate que se llevó a cabo aquí, en México en su momento. En esta misma vertiente, otro capítulo por Jaime Ortega sobre Carlos Pereira y las interpretaciones que hizo sobre conceptos gramscianos como bloque histórico y sociedad civil al pensar los procesos de democratización en México tiene interés significante. Así como título por Mario Arellano sobre el aporte de la obra de Gramsci en el pensamiento de Pablo González Casanova, en particular en torno a las luchas sociales nacionales y su papel en abrir la noción de democracia a una conceptualización más crítica, popular y multicultural. Por su parte, el capítulo de Joel Ortega reconstruye y contrasta las recuperaciones y aplicaciones más recientes en nuestro país de las nociones gramscianas de hegemonía, Estado y subalternidad para entender las transformaciones del Estado revolucionario al Estado neoliberal en México, en particular desde la obra de Reina Rú, Adolfo Gili, Lucio Oliver y Máximo Modonés. Por otro lado, el libro se enfoca en las lecturas más filosóficas de la obra de Gramsci en México a través del pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez, su filosofía de la praxis, como lo explica en su capítulo César de Rosas, y a través de las grandes contribuciones de Dora Canuzzi, ¿no? Particularmente en su labor por publicar los cuadernos de la cárcel en su totalidad y por organizar numerosos encuentros y congresos para discutir la actualidad del pensamiento gramsciano, como nos lo relata en su capítulo de Ana Méndez. Asimismo, el capítulo de Dante Aragón destaca la influencia que ha tenido Gramsci como teórico de la cultura para la antropología en México, sobre todo visible en la obra de Guillermo Bonfil Batalla, Héctor Díaz Polanco, Néstor García Canclini y Gilberto Jiménez en torno a la definición de cultura popular. Finalmente, en una aplicación mucho más concreta, Sebastián Gómez relata la experiencia de un proyecto de etnografía educativa en el CINESTAF del Politécnico, influenciada por Gramsci y liderada por Justa Espeleta y Elsie Rockwell en las décadas de los 60 y 70, y la manera en que el pensamiento marxista gramsciano resonó en distintas propuestas pedagógicas de la época en el país. Y pues bueno, este es el recorrido, ¿no? Breve que hago del libro y que pues como habrán escuchado nos deja mucho material, muchas fuentes, ¿no? De primera mano para rastrear toda esta historia intelectual y militante de Gramsci en México y de todo, por tanto, de todo el debate de izquierda y de la militancia de izquierda en América Latina, ¿no? Entonces, es un referente necesario para comprender esta historia intelectual de izquierda en nuestra región. Si me permiten, solo quisiera agregar que espero, ¿no? Que salga un segundo volumen o una segunda parte de este esfuerzo de recopilar las discusiones de Gramsci en nuestro país, porque creo que se siguen dando, ¿no? estas discusiones y los conceptos gramscianos, sobre todo en torno a su influencia para comprender los movimientos sociales contemporáneos, los cambios políticos en México más recientes, ¿no? Pues nos son de suma utilidad. Entonces, y son discusiones que han permanecido, ¿no? Entonces, el capítulo de Joel Ortega nos da algunos indicios, pero creo que el debate es todavía más amplio, entonces espero que haya, les digo, ese segundo volumen. Bueno, pues con eso concluyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Berenice, por ese recorrido panorámico del contenido del libro y también por situar digamos, la relevancia específica pues, en la teoría política en general y en México en particular. Y bueno, pues ahora yo creo que a todos nos gustaría igual que Diana tome la palabra para pues, comentarnos algunas cosas del libro, a lo mejor replicar a Sergio, Berenice. Y bueno, pues todo tuyo, Diana. No, pues muchas gracias primero a Sergio, a ti, Berenice, a Luis, por supuesto, su generoso tiempo, porque estamos en un momento de
productividad académica, y quienes creen que los académicos no hacemos mucho, ¿no? Pero estamos en clave de superexplotación, ¿no? Entonces, pues que ustedes concedan su tiempo para esto, realmente se los agradezco muchísimo. Pues miren, qué decir que ustedes no hayan marcado ya y que sea necesario destacar. Bueno, primero esto que sí, que es un libro colectivo, es un libro que hemos coordinado Máximo y yo, y en el que recuperamos textos que tuvieron origen en un primer encuentro que, como parte de la Asociación Gramsci México, en 2018 se celebró en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que tuvo pues ese tema precisamente, Gramsci en México, y en donde participaron también otros colegas. Y como producto de esto, pues decidimos hacer este libro, profundizar lo que habíamos presentado ahí y tratar de construir esto que, como dice Berenice, yo también creo debe ser una primera aproximación, ¿no? Porque nos hace falta, nos hicieron falta nombres, ¿no? Nos hicieron falta, digamos, si nos concentramos en los agentes de quienes han divulgado a Gramsci en México, pues en el rango, en el registro de la filosofía, por ejemplo, en el contexto de este congreso, pues faltó Francisco Piñón, ponerle más atención, faltó quizá también Gabriel Vargas Lozano, faltaron, digamos, algunos otros, y en el registro de las ciencias sociales yo creo que ya también amerita un estudio particular lo que ha hecho Lucio Oliver, la particular lectura de Rina, Rux, y creo también, ¿no?, que el propio Máximo ha hecho una labor muy particular. Entonces yo creo que sí, que hace falta eso, y que además sí, digamos, esto situado en el contexto mexicano, pero ciertamente, digamos, en esto que se llamó el ciclo, ¿no?, digamos, de las izquierdas en América Latina, pues Gramsci salió todo el tiempo, ¿no? Gramsci, desde García Linera, ¿no?, dando clases sobre Gramsci pero también en Podemos, ¿no? Yo recuerdo a algunos de los líderes de Podemos usando todo el tiempo a Gramsci, en una clave que sin duda, pues ahí está el debate también, ¿no?, en esa lectura muy de Laclau, muy de esto, el debate sobre el populismo. Entonces ahí hay todo un registro mucho más contemporáneo, y ciertamente haría falta esto. Ahora, también eso implica un reto muy grande, ¿no?, para algunos de nosotros. Afortunadamente creo que este libro congrega a personas de distintas disciplinas, porque como decía también Sergio, pues se trata yo lanzándome en mi capítulo una labor detectivesca, pero pues porque me dio gusto hacerlo, pero la verdad es que yo soy filósofa, ¿no? Entonces los historiadores seguro que ven eso y dicen, a esta le faltó todo, no tiene metodología. Y además asistimos a un momento muy particular. Yo reconozco varios especialistas, colegas de nuestra generación, historiadores e historiadoras particularmente, que hoy por hoy están haciendo ya recuperaciones muy serias, con metodologías también muy, muy serias, sobre la presencia intelectual de la izquierda en México, ¿no? Entonces ya hay trayectorias ahí muy consolidadas que están haciendo esto bastante bien. Entonces creo que asistimos a un tiempo reflexivo en el que estamos mirando, ¿no?, hacia el pensamiento crítico y cómo se reprodujo en ese territorio. Entonces, pues sí, ¿no?, hay esta labor. Pero digo, una de las cualidades del libro es que congrega a colegas de distintas disciplinas que pueden mirar desde distintos ángulos también, y creo que eso es lo que tendríamos que hacer en el futuro, porque finalmente nos movemos en varios registros, ¿no? Desde la historia de las ideas, por una parte, ¿no?, que es de suyo ya bastante complejo, que permite ver estas redes intelectuales de las que hablaba Sergio, ¿no?, que permite observarlas, y de las cuales ahorita quisiera destacar un par de cosas, pero por otra parte también está el registro, digamos, más de orden conceptual, ¿no?, y más de la efectiva apropiación, digamos, con la efectiva apropiación de los conceptos y las categorías para integrarlas en el debate. Entonces, por ejemplo, el caso de Pereira, tan conocido también en la filosofía, pues nos hace pensar en cómo el debate del eurocomunismo y el asunto de la democracia, pues entró a la filosofía, por ejemplo, ¿no?, también. Entonces, como ahí, pues estas discusiones tuvieron un impacto también muy particular en el desenvolvimiento de las discusiones de la izquierda en México, ¿no?, el paso, digamos, las distintas transformaciones del Partido Comunista, que después, digamos, llevarían, ¿no?, a
a que se abrieran a otras discusiones, pues tienen que ver también con esto, y ahí Gramsci se inserta muy bien, ¿no? Lo insertaron. Y luego, por supuesto, también toda la lectura liberal de Gramsci, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en filosofía nos llegaba mucho la lectura de Bobbio, ¿no? De Gramsci. Entonces, pues un Gramsci ya muy liberalizado, muy pasado por agua, ¿no? Muy diluido y muy apto para finales de los 90, o más bien la década de los 90 y finales del siglo pasado. Entonces, ciertamente ahí hay toda una labor todavía que requiere además, insisto, mucho más trabajo, mucha más metodología, mucho más cuidadosa. Pero yo creo recuperaría esta generosa, digamos, lectura de Sergio, en términos de que mi interés, y que creo que puedo hacer máximo, tiene que ver con no solo mostrar la actualidad de Gramsci, en términos del potencial crítico que tiene para permitirnos entender el presente, cosa que queda demostrada ya por el simple hecho de su enorme impacto intelectual, sino también en esa perspectiva de recuperar al nuestro Gramsci, ¿no? Y recuperar una tradición de pensamiento también, y cosa que considero una labor. Ayer en una de las mesas de este simposio hablaban de la memoria, ¿no? Ha salido el tema. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso. Hay un compromiso intelectual de nuestra propia trayectoria a la que queremos trazarle, en donde quisiéramos reconocer nuestra propia genealogía, ¿no? Y entonces, sí, y eso yo creo que actualiza aquello que señalaba Sergio sobre esos entramados y redes intelectuales que existieron en el siglo XX y que hoy pues no podrían ser articuladas bajo los mismos, digamos, contornos sociales, pero que yo creo que son absolutamente necesarios, ¿no? Yo creo que es claro, sobre todo en ciertos momentos de la historia del siglo XX, que en el caso de la historia intelectual del pensamiento izquierda, pues es obvio que eran las redes militantes las que permitían esto. Es decir, tenemos a un Sánchez Vázquez discutiendo con un Roses, porque realmente ellos militan, ¿no? En los mismos espacios, tienen comunicación, se cartean, digamos, es una red que les da su propia militancia, y desde ahí es que se establecen esos vínculos. Entonces, en el presente, digamos, yo insisto, no es que presuponga que podemos volver a ese esquema, pero la realidad es que esas redes no existen porque no tenemos militancias, ¿no? Porque no tenemos espacios de construcción de militancia o de organización política que no trasciendan a veces los momentos estrictamente coyunturales en donde emergen, ¿no? Y por supuesto con ese carácter internacionalista que tenía la vieja izquierda y que a mí me parece tan recuperable, ¿no? Y que permitía entonces entrar en comunicación, pues recibir a los exiliados argentinos, pero los exiliados argentinos entran e inmediatamente se les inserta y se les pone a platicar con Orfila, y Orfila desde primero el Fondo de Cultura y luego en el siglo XXI les dice, acá está el espacio, ¿no? Digamos, la forma en la que ni siquiera o se difunden ciertos textos que se están traduciendo, publicando en Perú, en otros lugares de América Latina, y que de pronto acá llegan y dicen, miren, esto lo publicamos a republicarlo nosotros. Pero son esas redes. Entonces yo creo que es bien interesante lo que plantea Sergio, porque esa sería la intención de seguir elaborando por acá. O sea, ¿para qué seguir trabajando por acá? Pues yo creería que sería la intención de establecer otras redes, ¿no? O sea, vivimos en el mundo de las redes sociales, pero no de las redes de afinidades electivas, desafortunadamente, ¿no? Entonces, pues que tengamos espacios de redes de afinidades selectivas y políticas que nos conduzcan a establecer diálogos y posibilidades de encuentro. Ahora, hay otro punto que es sí esta enorme contradicción, ¿no? A mí, desde siendo declaradamente marxista, siempre me reclaman que mi marxismo académico, ¿no? Entonces, pero aquí hay una contradicción que a veces se deja de ver, y es que en México las universidades fueron y han sido refugio del pensamiento crítico en el periodo neoliberal, ¿no? Y que desde ahí pues se ha podido sobrevivir, y que para algunos, ¿no?, de nosotros es un espacio, como pensaría Gramsci, las universidades son espacios de disputa, ¿no? O sea, las universidades se disputan como se disputan muchos otros espacios políticos. Entonces, y se disputa también el orden del discurso, y en ese sentido lo que se pretende poner en el orden del discurso. Y entonces, por supuesto, eso no limita, no hace suponer que entonces, como diría la frase maoísta, entonces del campus
a la ciudad, ¿no? Y que saldrá de ahí la transformación internacional, por supuesto que no, pero desde el lugar que tenemos, utilizarlo en favor de la construcción de esas redes, pues sí, y de lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que en últimas decir que hay mucho por delante, que tiene que ver con esta oleada, ¿no? De recuperar, de hacer una revisión crítica del pensamiento izquierda en nuestro país, de hacer una revisión crítica que nos permita trazar genealogías y digamos, de abrir espacios para muchos trabajos que tienen que seguir y que tienen ese carácter reflexivo, no solo, digamos, sumar un libro más, por supuesto también de algún modo, pero no solo se trata de sumar un libro más al enorme cúmulo de la producción académica, sino también, digamos, intentar recuperar y abrir debates, discusiones que nos sean útiles a la actualidad. Entonces, pues, no más que eso, y agradecerles enormemente la generosidad de sus lecturas y de su tiempo. Insisto, mi solidaridad de clase a mis colegas, compañeros académicos que estamos en periodos de hiperproducción neoliberal todavía, ¿no? Pues muchas gracias también, Diana, por esta, pues entre réplica, entre también, pues bueno, lo que tú querías decir, ¿no? Acerca del libro y del contexto en el que surge y digamos, en el que emerge y en el que se publica. No sé si, bueno, nos dicen que hubo algunos problemas con la transmisión en Facebook. Entonces igual, no sé, a lo mejor por ahí, por eso no han salido preguntas del Face. Igual no sé pues, si entre ustedes mismos quieran pues comentar algo, preguntarse algo. Igual, pues a lo mejor yo tendría alguna pregunta, pero pues primero quiero, bueno, preguntarles a ustedes si quieren. Como que Sergio se ve con ganas. Vas. No, vas, Luis, rífate Va. tu pregunta. Pues, o sea, es en realidad muy puntual, que, bueno, o sea, me parece muy notable que, pues, un texto que, o sea, de un carácter, pues, eminentemente político, ¿no? Y que entonces, pues, no pierde la mirada también de diversos procesos colectivos, pues, haya sido escrito a muchas manos, ¿no? Pues, muchas colaboraciones. Entonces, pues, más bien sería como preguntar, cómo resultó este proceso de colaboración entre muchas personas. Bueno, pues sabiendo un poco que siempre se pueden producir trabas, etcétera, pero que también, como dices, puede haber pues afinidades selectivas, ¿no? Pueden, por decirlo de algún modo, no sé, potenciarse entre las diversas posturas, por ejemplo. Entonces, pues básicamente eso, cómo es un proceso de escritura de este estilo. No, pues fíjate, Luis, eso realmente no fue nada complejo. Hubo mucha colaboración de los compañeros y compañeras que participan en el libro para construir sus capítulos con absoluta libertad. En algunos casos los dialogamos, se revisaron, en fin. En realidad lo que paró un poco el libro fue la pandemia. El libro tendría que haber salido el año pasado y la pandemia, como todo, pues retrasó el último proceso de su edición. Y entonces pues se atrasó mucho más de lo que esperé. Yo ya nada más les escribí a todos los compañeros diciéndoles, ahora sí ya merito, dicen que ya va a salir, para que lo puedan reportar en la hiperproductividad académica, ¿no? Entonces, y bueno, pero finalmente para mí, por ejemplo, que lo revisé varias veces, que leí los capítulos varias veces, la verdad es que en cada ocasión, en cada uno de estos capítulos, descubría un elemento distinto que yo no había visto, ¿no? Sobre todo en los casos en los que se tratan autores en los que por ejemplo, quienes venimos de filosofía no tratamos casi nunca. O sea, por ejemplo, un René Zabaleta en ciencias políticas es súper conocido y en el Colegio de Filosofía pues no tenemos ni idea de quién fue, ¿no? Digo el Colegio de Filosofía, no dije la Facultad de Filosofía. Sí, es que a menos que seas de Latinoamérica. Me cuidé.
Bueno, pero en el Colegio de Filosofía no sabemos muchas cosas. Y así otros tantos, ¿no? O sea, un montón y que son Agustín Cueva, o sea, un montón de autores, el propio González Casanova, ¿no? El propio González Casanova, alguien como Dora Canuzzi, ¿no? Que tiene un libro, o sea, más allá de todo el trabajo de Dora de traducción, además yo el enorme reconocimiento a Dora de la gestión, o sea, el problema de la gestión, porque ella gestionó todo esto en los 90, o sea, cuando esto iba en declive, en absoluto declive, ¿no? Entonces, toda la labor de gestión de Dora Canuzzi, pero también ella tiene un libro sobre la lectura filosófica, entonces es una aportación central, por ejemplo, para los que nos dedicamos a la lectura más de este corte, ¿no? Entonces, digamos, todo eso se descubre pues en la lectura de muchas cosas que, insisto, yo no sé si eso es a lo que se le llame interdisciplina, transdisciplina, no sé qué, insisto, los filósofos no nos movemos mucho en eso porque creemos que somos trans todo, ¿no? Meta todo, pero que sí nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda mucho a leer a los colegas, a las colegas que vienen, ¿no? De la sociología, de la ciencia política, los estudios latinoamericanos que tienen, ¿no? Muchas más herramientas para de pronto entrar a esto, y creo que eso también nos hace mucha falta. Entonces, pues, solo decir eso, Luis, que en ese territorio, para mí, en lo personal, fue muy enriquecedor, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más quiera, pues, decir alguna otra cosa, preguntar algo. Sergio. Pensé que habías Más bien, levantado el dedo. perdón, más bien Berenice, que está levantando la manita electrónica. No me fijé. Pues, Berenice. Pues conforme leí el libro, ¿no? Y me imaginaba, ¿no? Muchos de estos escenarios cuando se dieron en los 70 y 80 en México, y esta gran labor de organización y de juntar pues a todas estas mentes, pero que, como tú destacabas, Diana, su compromiso por asistir y por participar se debía a la militancia, ¿no? Mi pregunta iría en ese sentido, o sea, cuando yo lo leía decía, eso, ¿por qué ya no lo podemos hacer? ¿No? O sea, y tú lo sabes bien, o sea, creo que todos los colegas que estamos aquí, o sea, nos desmañanamos tratando de organizar eventos y juntar a personas y todo, y luego pues no salen, o sea, comparable a lo que a los eventos que relata pues este libro, por ejemplo, pues no, para ser sinceros, no lo son, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué recepción hay en la militancia hoy en día? Por ejemplo, ¿no? De un libro como este. O sea, ¿qué tan en contacto estamos con la militancia? Porque aunque no sea una militancia comunista per se, pues no sé, de plano nos aventaríamos a decir que no existe la militancia en México, o sea, tampoco yo iría tan lejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo en la militancia en nuestro país? ¿Y por qué las clases de formación militante, que sí existen, ¿no? Yo sí he sabido, ¿no? que existen en algunos partidos en nuestro país, ¿por qué hay esa desvinculación respecto a las discusiones que se están dando en la academia, que necesitaríamos para vincularlas de una manera más importante, ¿no? Y eso creo que es sintomático de un fenómeno de las últimas décadas muy, muy triste, muy decepcionante, de la elitización, vamos a ser francos, de la elitización de las izquierdas en el mundo, ¿no? Y si vemos la representación de los partidos de izquierda en nuestros países, ¿no? Y de la militancia política de izquierda en muchos países del mundo, o sea, el porcentaje de bases trabajadoras, ¿no? O populares cada vez son menos, y cada vez los que dirigen estos partidos son élites intelectuales, para ser francos, ¿no? Entonces eso también creo que ha alejado mucho lo que es las discusiones que se están dando en la academia, y esa vinculación como más abierta, ¿no?
con la militancia, pero pues no sé, Diana, o sea, ¿tú cómo ves? O sea, ¿qué potencial tiene un libro como este para la militancia en nuestro país? Pues qué pregunta tan difícil, pero contestada la gramsciana, yo diría pues que no tenemos relación orgánica. O sea, no tenemos una relación. O sea, es que algunas de estas trayectorias que se narran, que se escriben, que se documentan en el libro, pues son relaciones orgánicas. O sea, ellos son parte, son al mismo tiempo que son académicos algunos, o son editores, o son al mismo tiempo o publican en periódicos, son militantes. O sea, no son el intelectual que llega a decirle a los demás qué tiene que hacer. Ellos son militantes. Por supuesto, sí relacionados con la academia mayoritariamente. Y además, insisto, aquí habría que trazar diferencias, o sea, no es lo mismo cómo llega al Partido Comunista Mexicano que después, insisto, el trabajo de alguien como una Dora Canuzzi que va a contraflujo, que va a contracorriente, o sea, sí son circunstancias que temporalmente marcan una decisión muy, muy importante en esa relación orgánica. Entonces yo creo que ahí hay un problema. Luego también hay una renuncia a algo muy gramsciano, ¿no? Y esa sería, espero que no se oiga aquí de fondo que está pasando el de la basura o algo. Bueno, ni modo. Algo muy gramsciano que sería la intención efectiva de reconocer la necesidad de la imbricación entre teoría y práctica. O sea, y que la teoría no debe ser vista como la herencia de las clases ilustradas, o sea, que es de uso exclusivo de las clases ilustradas. Eso es algo que yo estoy convencida que se fomenta desde el pensamiento conservador, pero también desde cierto sector de la izquierda, ¿no? El pensamiento conservador no le conviene que las clases subalternas, diríamos, digamos, tengan en sus manos, ¿no?, la posibilidad de hacer de la teoría una herramienta práctica, evidentemente, ¿no? Entonces eso es contrario a su propia agenda. Pero desde la izquierda también hay una perspectiva de pronto anti-teórica, ¿no? Muy pragmática, diría Sánchez Vázquez, ¿no? De un pragmatismo que presupone que todo se puede resolver en el orden de la inmediatez. Y eso se muerde la cola cada vez, siempre pasa, en cada movimiento social se ve, en fin. Entonces la necesidad de la teoría. Ahora, pero también, como diría Gramsci, ¿no?, en su teoría del intelectual orgánico, el punto es que, digamos que la teoría no nace espontáneamente en los movimientos, hoy llamaríamos sociales, o sea, no nace de pronto, ¿no? La teoría, ciertamente, la filosofía de la praxis, diría él, o el pensamiento teórico, digamos que tienen herencias, tienen antecedentes, y transmitir esto, pues requiere una relación de orden orgánico. Entonces, Lenin pensaba, ¿no?, pues eso es el partido, eso es el periódico, y me van a decir, pero los partidos ya no, porque qué flojera los partidos, no sé qué. Bueno, olvidemos la figura partido, si no es lo que queremos, pero la organización social que transmite de generación en generación, y no que cada vez invente el hilo nuevo, ¿no?, el hilo negro, que lo descubre cada vez, ¿no? Entonces aquí hay un déficit que yo creo que tiene que ver con una relación de orden orgánico, y desde la academia eso no se resuelve, eso sí también me queda claro. O sea, los académicos hacemos un esfuerzo, yo estoy convencida que las universidades se disputan, y que en un país como el nuestro, donde las universidades son públicas, son masivas, aunque muy elitizadas en los últimos años, pero siguen permitiendo que mucha gente de distintos estratos sociales ingresen en ellas, las universidades son espacios de disputa, ¿no? Pero esto no pasa desde las universidades, es un problema de orden práctico, es un problema de la praxis social. Entonces, y yo creo que los partidos actuales, oficiales, no forman a sus bases. Estoy convencida de ello. Morena, ya me voy a desviar, pero hay un déficit efectivo, profundo, de una intención de socializar la teoría radical, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema ahí que ameritaría, veré, todo un coloquio que nos dedicáramos a pensarlo, y sería fantástico, ¿no? Y ya lo dejo porque ya. Ahora sí, ¿quieres decir algo, Sergio? Sí, muchas gracias. Yo también, Berenice, esta pregunta que planteas a mí me mueve, pues, ¿no? ¿Por dónde estamos parados? Porque nos dedicamos profesionalmente a la academia.
y me pregunto por dónde está, ¿no? Yo pienso, sospecho, que hay espacios de militancia que escapan, eluden digamos, las agendas más vistosas, ¿no? O sea, vamos a decir, hay formas de organización que están allá afuera, desde cosas muy chiquitas, ¿no? Desde colectivos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido alumnos que participan en colectivos que se lo toman bien en serio? O sea, que son militantes de su espacio, y en su espacio hacen y estudian, ¿no? Es decir, tal vez, y además hay un bagaje, hay maletas pesadas que va arrastrando la forma partido, ¿no? Y que tal vez ya no hay allí, es donde hay que estar volteando a ver si no en otros espacios y cómo ocurre en otros espacios. Y de repente siento esto que decía Diana ahora de que hay entre esos espacios, tal vez también he detectado, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, junto con Diana, de repente en algunos espacios hay como una especie de reticencia a la teoría, ¿no? Hay una especie de reticencia a la teoría, y hay una especie de peso, importancia que se dota, digamos, a la acción directa. Ya podemos discutir de dónde viene, digamos, este tipo de política, este tipo de organización, que también tiene raíces profundas, ¿no? Teóricos que estaban pensando eso desde el siglo XIX, ¿no? Grandes pensadores, muy radicales, en fin. Pero, y en esto de la organicidad pienso, y también voy a, y digamos, yo estoy en pañales en Gramsci, pero voy a arrojar ahí algunas ideas que me dan vuelta cuando leo a Gramsci. Me encanta esta idea de todos somos filósofos, esta democratización de lo filosófico que está ahí, ¿no? Más no todos se dedican específicamente o exclusivamente a eso, ¿no? Y de ahí viene el desarrollo de la organicidad. O yo tal vez pienso, me pregunto si no habría que darle un giro a lo de la organicidad, ¿no? Tal vez sí que los hay orgánicos, pero no son académicos o profesionales, ¿no? Es decir, ok, ya, perdón, me apuro. Nada más yo pienso que tal vez la teoría comprometida, la teoría militante, tal vez no se está haciendo en la academia. Tal vez es problema de nosotros los académicos que tenemos que ir allá, no tanto a como reventar esta escisión, pues, ¿no? Reventar la escisión es nosotros ir a esos espacios y no ser como la voz cantante, sino militantes más, ¿no? Tal vez. Gracias, eso es lo que yo quería decir. Va, pues muy bueno también pues este último punto que haces. Y bueno, nos comentan por acá que ya tenemos que ir cerrando, entonces simplemente pues me gustaría insistir en que, bueno, en felicitarlos pues por el libro, y también agradecer a Sergio y a Berenice por venir acá y presentarlo, que además pues, o sea, como que siempre es notable, ¿no? Que Gramsci, por ejemplo, los cuadernos de la cárcel, pues, los escribe en la cárcel, ¿no? Derrotado por el fascismo, un jorobado enfermo, entonces como que ahí también se puede ver mucha de la vigencia del propio Gramsci, y pues como escribir en la derrota. Entonces, pues nunca nos viene mal en México, pues uno de estos libros, ¿no? Uno de estos temas. Este, a ver, pregunta a Roberto García Salgado. Bueno, menciona más bien que intelectuales específicos, que menciona Foucault quizás. Este, bueno, no sé bien a qué se refiere, pero eh, pues no sé si, bueno, más bien creo que ya tenemos que ir concluyendo. Simplemente me gustaría igual invitarlos y sobre todo invitarlas a la siguiente mesa, que va a ser a las 4, que es Marxismo y Feminismo, Encuentros Críticos. Pues va a estar muy buena, y también es un tema pues relevante a flor de piel ahorita. Va a estar Jenny Acosta, Andrea Torres, Márgara Milán, y pues va a estar moderando Diana Fuentes. Entonces, pues nada, invitarlos a que caigan también allá, y agradecerles por habernos acompañado.